Hablar de Adela Noriega es hablar de uno de los rostros más emblemáticos de la televisión mexicana. Nació el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, en el seno de una familia modesta que jamás imaginó que su hija llegaría a convertirse en un ícono internacional de las telenovelas. Desde muy joven, Adela mostró una personalidad reservada pero con un brillo especial, una mezcla de inocencia y determinación, que más tarde la convertiría en una de las actrices más queridas de su generación. Su infancia transcurrió entre los barrios tradicionales de la capital mexicana, donde la televisión era una ventana hacia el mundo. Según quienes la conocieron en aquella época, Adela pasaba horas frente al televisor observando las actuaciones de figuras legendarias como Verónica Castro o Lucía Méndez. No soñaba con la fama por vanidad, sino por la posibilidad de contar historias, de emocionar a las personas y de transformar su propia vida y la de su familia. La pérdida de su padre cuando aún era adolescente marcó profundamente su carácter. Obligada a madurar antes de tiempo, Adela asumió responsabilidades que muchas jóvenes de su edad ni siquiera imaginaban. Su madre se convirtió en su principal apoyo y confidente, alentándola a no abandonar sus estudios mientras comenzaba a abrirse paso en el difícil mundo del espectáculo. A los 14 años, el destino tocó su puerta cuando un cazatalentos la descubrió en una sesión de fotos amateur. Su belleza natural y su carisma ante la cámara llamaron inmediatamente la atención. Poco después, comenzó a aparecer en comerciales de televisión y videos musicales, convirtiéndose en una de las caras juveniles más reconocibles de los años 80 en México. Su primer trabajo conocido fue en el videoclip de Luis Miguel Palabra de Honor, lo que le abrió las puertas del mundo artístico y la conectó con las figuras más influyentes de Televisa. Adela no provenía de una familia del medio, y su ascenso fue fruto de la disciplina y del talento. Mientras muchas aspirantes buscaban el camino rápido de la fama, ella se mantuvo enfocada en perfeccionar su arte. Tomó clases de actuación, expresión corporal y dicción. Su timidez inicial se transformó en una fuerza interior que la hacía distinta a las demás. Los directores notaban algo en ella, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que podía emocionar al público sin decir una palabra. A mediados de los años 80, Adela Noriega dio el salto definitivo a la televisión con participaciones en programas juveniles y series populares. Su rostro angelical y su voz suave la convirtieron en la actriz ideal para papeles de muchacha inocente, de protagonista romántica que lucha contra las adversidades. Sin embargo, detrás de aquella dulzura, había una joven determinada a dejar huella. Cada proyecto era una oportunidad para demostrar que no era solo una cara bonita, sino una actriz con profundidad y compromiso. La fama llegó de forma vertiginosa, y con ella también la presión mediática. La joven Adela comenzó a sentir el peso de la exposición pública, un tema que marcaría toda su vida personal y profesional. Desde sus inicios, mantuvo una estricta reserva sobre su vida privada, una actitud que alimentó el misterio en torno a su figura. A diferencia de otras estrellas de su generación, ella evitaba los escándalos, las fiestas y las entrevistas triviales. Prefería que su trabajo hablara por ella. Pero el camino no fue fácil. Ser mujer joven en una industria dominada por hombres implicaba enfrentarse a prejuicios, rumores y exigencias constantes. Adela supo mantener su integridad en un entorno complicado, donde la fama muchas veces se compraba al precio de la vida personal. Sus primeros años fueron un aprendizaje de resistencia, de equilibrio entre el éxito y la soledad, entre el brillo de los reflectores y el silencio de su intimidad. Con apenas 20 años, ya era considerada una de las grandes promesas de la actuación mexicana. Su capacidad para transmitir emociones genuinas la distinguía en cada papel. Las productoras veían en ella una mina de oro. Belleza, talento y un aura de misterio que la hacía irresistible para el público. Pero pocos sabían que detrás de aquella mirada dulce se escondía una joven que deseaba, más que nada, ser comprendida y amada sin condiciones. A mediados de los años 80,
El nombre Adela Noriega comenzó a resonar con fuerza en los pasillos de Televisa. La joven, que había empezado en anuncios publicitarios, se preparaba para dar el salto que cambiaría su destino. En 1984, participó en su primera telenovela importante, Principesa, una producción ligera que marcó su debut oficial. Aunque su papel era secundario, su carisma natural captó la atención del público y de los productores, que veían en ella una futura protagonista. El verdadero punto de inflexión llegó en 1987, cuando Adela fue elegida para protagonizar Yesenia, una historia que la convirtió en fenómeno nacional. Con solo 18 años, interpretaba a una joven rebelde de corazón noble, un papel que parecía hecho a su medida. Su mirada dulce pero determinada, su entrega emocional en cada escena y su capacidad para conectar con la audiencia la transformaron en un ícono de una generación. Desde ese momento, México y América Latina descubrieron a su nueva estrella. Poco después, su carrera alcanzó nuevas alturas con Quinceañera, 1987-1988, una de las telenovelas juveniles más exitosas de la historia. Compartiendo pantalla con Thalía, Adela encarnó a una adolescente que enfrentaba los conflictos típicos de la edad, pero también temas sociales como la violencia y la desigualdad. Su interpretación fue tan verosímil que miles de jóvenes se vieron reflejadas en ella. Quinceañera no solo rompió récords de audiencia, sino que definió una era en la televisión mexicana y consolidó a Adela como la actriz del momento. La crítica reconocía su talento, pero lo que verdaderamente impulsaba su carrera era su conexión emocional con el público. Adela tenía una cualidad especial. Podía transmitir amor, dolor y esperanza sin artificios. No necesitaba grandes discursos ni escándalos. Bastaba con una mirada o un silencio para conmover a millones. Ese estilo natural la distinguía de otras actrices más mediáticas. Entre 1989 y 1995, vivió una etapa dorada. Su participación en Dulce Desafío y más tarde en María Isabel y Guadalupe la llevó a trabajar no solo en México, sino también en Estados Unidos y América Latina. Televisa la consideraba un tesoro nacional. Era el rostro de la mexicanidad moderna. Fuerte, sensible y llena de fe en el amor. En cada papel, Adela representaba a la mujer que lucha por sus sueños, que sufre pero no se rinde, que cree en el destino pero también en su propio poder. A mediados de los 90, alcanzó su consagración internacional con El privilegio de amar, 1998, una producción que marcó un antes y un después en su trayectoria. Junto a René Strickler, interpretó a una mujer marcada por los secretos del pasado y por un amor imposible. La química entre ambos actores, el guión cargado de emociones y la elegancia de su actuación convirtieron a Adela en una leyenda viva. La telenovela fue traducida a más de 30 idiomas y emitida en países tan lejanos como Polonia, Filipinas y Turquía. Durante esta época, Adela se consolidó no solo como actriz, sino como símbolo cultural. Su imagen aparecía en portadas de revistas, campañas publicitarias y entrevistas internacionales, aunque siempre mantenía un halo de misterio. Su negativa a hablar de su vida privada aumentaba el interés del público. Ella parece salida de un cuento, pero con los pies en la tierra, escribió una periodista de la revista Caras en 1999. Adela Noriega fue también pionera en romper barreras. En una industria donde las protagonistas femeninas solían depender de sus parejas masculinas, ella impuso su estilo. Personajes femeninos fuertes, complejos, con voz propia. Gracias a ella, muchas jóvenes actrices se atrevieron a exigir papeles menos estereotipados. Sin embargo, el éxito también trajo consecuencias. La fama la obligó a proteger su intimidad con una rigurosidad que pocos entendían. Mientras los medios inventaban romances y rivalidades, Adela se mantenía en silencio. El público merece conocer a mis personajes, no a mi vida, dijo una vez en una de sus pocas entrevistas televisivas. Esa frase se convirtió en su escudo.
En los años 2000, tras protagonizar Amor Real, 2003, una de las producciones más caras y premiadas de la historia de Televisa, Adela alcanzó el estatus de reina absoluta de las telenovelas. Su interpretación de Matilde Peñalver y Beristain fue aclamada por críticos y espectadores por igual. La complejidad del personaje, entre la pasión y la represión, demostró que Adela había madurado como actriz sin perder su esencia, pero justo en su mejor momento, decidió alejarse de los reflectores. Su retiro repentino sorprendió a todos. Algunos hablaron de cansancio emocional, otros de un deseo profundo de reencontrarse con su vida personal. Lo cierto es que Adela Noriega desapareció del ojo público con la misma discreción con la que había vivido. Detrás de los reflectores, del brillo y de los premios, Adela Noriega siempre fue una mujer profundamente reservada. Mientras sus colegas compartían públicamente sus romances y sus vidas familiares, ella optó por un camino distinto: el silencio. Ese silencio, que durante años la acompañó, se convirtió en su sello y, al mismo tiempo, en el origen de incontables rumores. Desde muy joven, Adela entendió que la fama tiene un precio alto. Durante las grabaciones de Quinceañera y Dulce Desafío, los medios comenzaron a especular sobre sus supuestas relaciones sentimentales. Se le vinculó con actores, empresarios e incluso figuras de la política mexicana. Pero ella jamás confirmó nada. A cada pregunta sobre su vida privada, respondía con una sonrisa suave y la misma frase: mi corazón pertenece al trabajo y a mi familia. Su familia, de hecho, fue su prioridad absoluta. Tras la muerte de su madre, Adela se refugió en el cariño de sus hermanos Rebeca y Alejandro Noriega, con quienes mantuvo una relación muy estrecha. Fuentes cercanas aseguran que su hermano fue su confidente y su protector, la única persona que realmente conocía sus pensamientos más profundos. En varias ocasiones, Adela renunció a papeles importantes para cuidar de su familia, algo que reforzó su imagen de mujer sencilla y fiel a sus valores. A pesar de su hermetismo, hubo momentos en los que la actriz dejó entrever su vulnerabilidad. Durante una entrevista concedida a Televisa a finales de los 90, confesó que le asustaba no encontrar un amor verdadero en medio de tanta mentira y apariencia. Sus palabras resonaron con fuerza en el público, que la veía como un alma romántica atrapada en un mundo superficial. Los rumores sobre su vida amorosa no tardaron en intensificarse. Uno de los más persistentes fue el que la vinculó con un importante político mexicano de alto rango. Una historia que ha sido tema de conversación durante más de 2 décadas. Aunque jamás hubo pruebas concretas, muchos sostenían que Adela había vivido un romance secreto, protegido por el silencio y la discreción. Otros, en cambio, afirmaban que había encontrado el amor lejos de México, en Estados Unidos, donde se refugió durante sus años de retiro. Lo cierto es que su alejamiento de la vida pública alimentó toda clase de teorías. Algunos aseguraban que Adela se había casado en secreto. Otros, que había tenido un hijo y que decidió criarle lejos de los medios para protegerlo. Cada nueva fotografía o testimonio generaba una ola de titulares, pero nada era confirmado ni desmentido. Adela parecía haberse desvanecido del mundo mediático, y ese misterio solo aumentaba su aura legendaria. Su ausencia fue tan prolongada que incluso surgieron rumores sobre su salud. Pero quienes la conocían aseguraban que simplemente había elegido vivir una vida tranquila, lejos de los focos, en una residencia discreta entre Estados Unidos y México. Para muchos, ese retiro fue un acto de valentía. Una mujer que lo tuvo todo: fama, dinero y poder, pero que decidió priorizar su paz interior. En los últimos años, sin embargo, voces cercanas han insinuado que Adela Noriega no está sola, que hay alguien que siempre ha estado a su lado, un compañero que ha compartido con ella los días de silencio y las noches de nostalgia. No es un hombre famoso ni una figura pública, sino alguien que pertenece a su entorno más íntimo. Este hombre, dicen, habría sido su apoyo constante durante su retiro y su inspiración silenciosa. Las escasas apariciones públicas de Adela después del 2010
mostraban a una mujer serena, con una mirada distinta, más madura y apacible. Parecía haber encontrado una nueva forma de felicidad, alejada del bullicio de la fama. Los que tuvieron la oportunidad de verla aseguraron que irradiaba paz, como si finalmente hubiese hallado el equilibrio que tanto buscó. El silencio había sido su refugio durante más de 2 décadas. Los rumores, sus inseparables compañeros. Pero a los 56 años, Adela Noriega sorprendió al mundo con una confesión que pocos creían posible. Tras años de especulaciones, la actriz rompió el silencio y confirmó lo que durante tanto tiempo había mantenido oculto. Sí, se había casado. Y lo hizo a su manera, sin cámaras, sin prensa, sin espectáculo. Solo con la verdad. La noticia surgió de manera inesperada. En una entrevista concedida a una reconocida periodista mexicana, Adela apareció serena, con una voz tranquila y una mirada luminosa. Cuando se le preguntó sobre el amor, hizo una pausa, sonrió y respondió: «He amado en silencio. Y ese amor me ha acompañado todos estos años. No necesitaba que el mundo lo supiera, pero sí, estoy casada. Y feliz». Sus palabras fueron suficientes para desatar una tormenta mediática. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración, sorpresa y nostalgia. Los fanáticos que habían crecido viéndola en quinceañera o amor real no podían creer que, finalmente, Adela había decidido compartir un pedazo de su intimidad. Pero más allá del impacto mediático, su revelación fue un gesto de libertad. Después de tantos años, por fin se permitía hablar desde el corazón. Según fuentes cercanas, la actriz habría contraído matrimonio hace varios años, en una ceremonia íntima, lejos del público y del ruido de la fama. No hubo vestidos de diseñador ni portadas de revista. Solo un pequeño círculo de personas de confianza y una promesa discreta. Su pareja, un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo, habría sido su compañero en la sombra, su apoyo en los momentos más difíciles y el guardián de su secreto. No se trata de una historia de glamour, sino de una historia de amor auténtico, construida sobre la complicidad, la paciencia y el respeto. Adela confesó que su esposo fue quien la animó a cerrar el ciclo de la televisión y priorizar su bienestar. Me enseñó que la vida real también puede ser un escenario, pero uno donde no se actúa, dijo con una sonrisa. La revelación también fue un acto de agradecimiento hacia sus seguidores. Durante años, sus fanáticos la defendieron de rumores y especulaciones, manteniendo viva su imagen sin exigirle explicaciones. Me debo a mi público, pero también me debo a mí misma. Y necesitaba vivir, no solo interpretar, explicó. La noticia generó un eco mundial. Portales de entretenimiento en toda América Latina, España e incluso Estados Unidos dedicaron titulares a la actriz mexicana que había reaparecido con una paz interior deslumbrante. En lugar de buscar protagonismo, Adela se mostró agradecida, madura y, sobre todo, en paz. He aprendido que el amor verdadero no necesita testigos, solo necesita 2 almas que se reconozcan en silencio. Esa frase, pronunciada casi al final de la entrevista, se volvió viral. Era la esencia de Adela Noriega. Discreta, profunda y auténtica. Una mujer que, incluso en su confesión más íntima, supo mantener el equilibrio entre lo público y lo privado. El público se conmovió al ver a su ídola renacer, no como la actriz de telenovela, sino como la mujer que había sobrevivido a los años, al ruido y a la soledad. Su historia era el reflejo de millones de personas que alguna vez amaron en secreto o decidieron proteger lo que más amaban de los ojos del mundo. Hoy, Adela Noriega vive alejada de los reflectores, pero no de los corazones. Su vida transcurre entre la calma y los recuerdos, junto a la persona que la ayudó a encontrar el significado más puro del amor. Su confesión no fue un acto de vanidad, sino una forma de cerrar un círculo, de reconciliar su pasado con su presente. Y así, a los 56 años, la eterna protagonista de los amores imposibles se convirtió en protagonista de su propia historia. Sin guión, sin productores, sin cámaras. Solo ella, su verdad y un amor que,
Como en sus telenovelas, venció al tiempo, al silencio y al olvido.